Continuación del libro Carrie. Supongo que fue en el trampolín. Vamos a tener que... ¿No lo voy a necesitar? No, pero creo que deberíamos mandar a Carrie a casa esta mañana. Ha sufrido una experiencia bastante espantosa. Sus ojos le enviaron una señal que él captó, pero no comprendió. Sí, de acuerdo. Si usted lo dice. Bien, muy bien. Morton devolvió principalmente el formulario al cajón y lo cerró, olvidando quitar el dedo pulgar. Se escuchó un gruñido. Giró airosamente hacia la puerta. La abrió de un tirón. Lanzó una despiadada mirada a Billy y Henry y dijo en voz alta: Miss Fish, prepare un permiso para ausentarse, por favor. El nombre es Carrie Wright. White, dijo Miss Desjardins. White, concedió Mr. Morton. Billy Delois se rió disimuladamente. Una semana de arresto, ladró el subdirector. Se le estaba formando una ampolla de sangre bajo la uña del pulgar. Le dolía como los demonios. El monótono llanto de Carrie parecía que no iba a terminar nunca. Miss Fish trajo la papeleta amarilla y Morton garabateó sus iniciales con el lápiz de plata. Hizo una mueca de dolor al ejercer presión sobre el pulgar. ¿Necesitas un coche, Cassie?, preguntó. Podemos llamar un taxi si quieres. Ella hizo un gesto negativo. Morton observó con desagrado que se le había formado una burbuja de moco en una de las ventanillas de la nariz. Miró por encima de la cabeza de la chica hacia Miss Desjardins. Se pondrá bien, estoy segura, dijo la profesora. Carrie solo tiene que llegar hasta la calle Carlin. El aire fresco le hará bien. Morton entregó la papeleta amarilla a la muchacha y le dijo magnánimo: Ya puedes irte, Cassie. Yo no me llamo así, chilló repentinamente la muchacha. Morton se echó hacia atrás y Miss Desjardins saltó como si le hubieran golpeado en la espalda. El pesado cenicero de cerámica que estaba sobre la mesa de Morton era el pensador de Rondin, con la cabeza inclinada sobre un receptáculo para las colillas. Se precipitó súbitamente sobre la alfombra como si hubiese querido ponerse a salvo de la fuerza del chillido. Las colillas y los restos del tabaco de pipa de Morton se desparramaron por la alfombra verde pálido. Escúcheme bien, dijo Morton tratando de reunir algo de severidad. Sé que estás alterada, pero eso no quiere decir que voy a soportar que... Por favor, murmuró Miss Desjardins. Morton parpadeó y luego asintió secamente. Él trataba de dar la imagen de un John Wayne simpático mientras llevaba a cabo las funciones disciplinarias que constituían la tarea principal del subdirector, pero no le daba mucho resultado. La dirección, generalmente representada en las cenas de la Cámara de Comercio, en las funciones de la Asociación de Padres y Profesores y en las ceremonias de entrega de premios de la Legión Americana, por el director Henry Grail, habitualmente lo llamaban el simpático Mort. Los alumnos solían llamarlo más bien ese culo charlatán de la oficina. Pero como muy pocos estudiantes del tipo de Billy Delois y Henry Trainant hacían uso de las palabras en las funciones de la Asociación de Padres y Profesores o en las reuniones del municipio, el punto de vista de la dirección tendía a imponerse. Por eso, en aquel momento, el simpático Mort, que a escondidas protegía cuidadosamente su dolorido dedo, sonrió a Carrie y le dijo: Puede irse si quiere, Miss Wright. ¿O quizá prefiere sentarse un momento hasta que se reponga? Prefiero irme, replicó entre dientes y bruscamente se llevó la mano a la cabeza para arreglarse el pelo. Se levantó y se volvió para mirar a la profesora.
Tenía los ojos desorbitados y oscuramente conscientes. Se rieron de mí, me arrojaron cosas, siempre se han reído de mí. Miss Desjardins solo pudo mirarla con una expresión de impotencia. Carrie se alejó. Se produjo un silencio. El subdirector y la profesora la observaron mientras salía. Luego, con un sonoro y extraño esfuerzo por aclararse la garganta, Mr. Morton se puso en cuclillas cuidadosamente y comenzó a reunir en un punto los restos del cenicero. ¿Qué fue lo que pasó? La profesora de gimnasia suspiró y miró con desagrado la huella color marrón que empezaba a secarse sobre sus shorts. Le vino la regla, su primera regla, en la ducha. Morton se aclaró la voz una vez más y sus mejillas adquirieron un tono rosado. La hoja de papel que utilizaba para reunir los trozos comenzó a moverse con mayor rapidez. ¿No es un poquito mayor para que sea la primera vez? Sí, es cierto. Eso fue lo que convirtió la experiencia en algo tan traumático. No logro entender por qué su madre comenzó, y luego la idea se desvaneció, olvidada momentáneamente. Creo que no dominé muy bien la situación, Morty, pero no comprendí lo que estaba sucediendo. Ella creyó que iba a morir desangrada. El subdirector levantó la cabeza con brusquedad y la miró fijamente. Creo que hasta hace media hora, continuó ella, esa chica no sabía que existiese la menstruación. Pásame ese cepillo que está allí, Miss Desjardins, por favor. Sí, ese. Le entregó un cepillo pequeño sobre el que se leía: la compañía de maderas y ferretería Chamberlain siempre se encarga de usted. Ayudándose con él, depositó el montón de ceniza sobre el papel. Supongo que, de todos modos, va a quedar algo para la aspiradora. Esta alfombra con tanto pelo es un inconveniente. Me parecía que había colocado el cenicero lejos del borde. Es curioso cómo se caen las cosas. Se golpeó la cabeza contra el escritorio y se irguió bruscamente. Me cuesta creer que una chica en esta u otra escuela secundaria pueda pasar 3 años sin enterarse en absoluto de que existe la menstruación, Miss Desjardins. A mí también me cuesta mucho más, replicó ella. Pero no se me ocurre otra manera de explicar su reacción. Además, siempre ha hecho la cabeza de turco entre sus compañeros. Dejó caer cuidadosamente las colillas y cenizas en la papelera y se sacudió las manos. Creo que ya sé de quién se trata. White, la hija de Margaret White. Tiene que ser ella. Eso lo hace un poco menos increíble. Se sentó en su escritorio, sonrió y agregó como para disculparse: son tantos. Después de unos 5 años, todos los rostros empiezan a parecerse. Uno termina llamando a los chicos con los nombres de sus hermanos y cosas así. No es fácil. Por supuesto que no. Espere a que lleve 20 años de trabajo como yo, dijo taciturno mirándose la ampolla de sangre. Uno se encuentra con chicos que le parecen conocidos y descubre que dio clases a sus padres el año que comenzó a enseñar. Margaret White es anterior a mi época y estoy profundamente agradecido por eso. Una vez le dijo a Mr. Vicente, que en paz descanse, que el Señor le estaba reservando un lugar especial en el infierno porque dio a los chicos un resumen de las ideas de Darwin sobre la evolución. Fue suspendida 2 veces mientras estuvo aquí, una de ellas por golpear a una compañera con su bolso. Según la leyenda, Margaret la había visto fumando un cigarrillo. Extrañas creencias religiosas, muy extrañas. Adoptó su expresión a la John Wayne y dijo bruscamente: ¿y las otras chicas estaban realmente riéndose de ella?
Peor todavía, cuando entré, le estaban gritando cosas y arrejándole paños higiénicos. Se los tiraron como si fueran cacahuates. Oh, vaya, vaya. John Wayne desapareció. Mr. Morton se puso rojo. ¿Pudo tomar algunos nombres? Sí, no todos, pero creo que se acusarán entre ellas. Christine Hergensen parecía ser la cabecilla, como siempre. Chris y sus secuaces, murmuró Morton. Sí, Tina Blake, Rachel Spence, Helen Shires, Donna Thibodeau y su hermana Fern, Lila Grace, Jessica Upshaw y Sue Snell. Frunció el ceño. No me habría esperado eso de Sue. Nunca me ha parecido el tipo de persona capaz de hacer una cosa así. ¿Les habló a las culpables? Miss Desjardins sonrió sintiéndose muy desgraciada. Les hice salir de inmediato. Me puse demasiado nerviosa y Carrie tenía un ataque de histeria. Juntó las puntas de los dedos de ambas manos. ¿Piensa hablarles? Sí, respondió con cierta reluctancia. Me parece advertir un tono de... Probablemente, replicó ella con expresión abatida. Pero tengo techo de vidrio, ¿comprende? Sé cómo se sentían esas chicas en medio de la situación. Yo solo quería coger a la muchacha y sacudirla. Quizás exista algún instinto relacionado con la menstruación que hace que las mujeres sientan deseos de gruñir. No lo sé. No puedo olvidar el rostro de Susan Snell y la expresión con que miraba. Repitió prudentemente Mr. Morton. No comprendía a las mujeres y no tenía ningún deseo de hablar sobre la menstruación. Les hablaré mañana, prometió ella y se levantó. Tendré que hacerlas polvo por un lado y reconstruirlas por otro. Muy bien. Procure que el castigo corresponda a la falta que han cometido. Y si estima que debe enviar a alguna de ellas a mi despacho, no tenga... Lo tendré en cuenta, replicó ella con amabilidad. A propósito, una bombilla se apagó mientras estaba tratando de calmarla. Fue el toque que faltaba. Enviaré un empleado de inmediato, dijo. Y gracias por su preocupación, Miss Desjardins. Por favor, dígale a Miss Fish que haga pasar a Billy y Henry. Por supuesto, dijo y salió. Se echó hacia atrás, se apoyó en la silla y dejó que todo el asunto resbalara de su mente. Cuando Billy DeLois y Henry Trainant, expertos en escabullirse a ciertas horas, entraron cabizbajos, Morton, feliz, los miró ceñudo y se preparó para hablar con severidad. Como decía a menudo a Hank Rail, a la hora del almuerzo devoraba a alumnos que habían escapado de clase. Inscripción tallada en un banco de la escuela secundaria de Chamberlain. Las rosas rojas, el cielo es azul, el azúcar es dulce, pero Carrie White come mierda. Bajó por la avenida Ewing y cruzó hacia la calle Carlin en el semáforo de la esquina. Tenía la cabeza inclinada y trataba de no pensar en nada. Los calambres aparecían y desaparecían en oscuras oleadas que la oprimían y la hacían andar más despacio o apurar la marcha, como un coche que tiene problemas con el carburador. Llevaba la mirada clavada en el suelo, cuarzo que brillaba en el cemento, un rayado para jugar a la pata coja con un espectral contorno de tiza deslavado por la lluvia, bolitas de goma de mascar aplastadas contra el suelo, trozos de papel de estaño, envoltorios de caramelo. Todos odian y nunca dejan de hacerlo, nunca se cansan de ello. Una moneda metida en una grieta, le dio una patada. Imagínate a Chris Hergensen cubierta de sangre y clamando piedad, con ratones correteando por su rostro. Bien, bien, qué bueno sería. El excremento de un perro con la huella de un zapato,
tapas de botellas que algún chico había aplastado con una piedra, colillas. Estréllale la cabeza contra una piedra, contra una roca. Aplástales el corazón a todos. Bien, bien. Jesús nuestro Salvador, manso y humilde. Eso estaba bien para mamá, muy apropiado para ella. No tenía que andar entre lobos todos los días del año, en medio de un carnaval de risas, de bromas, de dedos que te señalan, de sonrisas despectivas. ¿Y no decía mamá que un día llegaría el juicio final? El hombre de esa estrella será hiel y amargura, y ellos recibirán el azote de los escorpiones. ¿Y un ángel con una espada? Ojalá fuera hoy, y Jesús no viniera con un cordero y un cayado de pastor, sino con una roca en cada mano para aplastar las risas y las burlas, para arrancar el mal y destruirlo en medio de los alaridos. Un Jesús terrible, cargado de sangre y de justicia. Si ella pudiera ser su brazo y su espada. Había tratado de ser como las demás, había desafiado a su madre de 1000 pequeñas maneras, había intentado deshacer el círculo que la rodeaba como a una playa desde el primer día que salió del controlado ambiente de su pequeña casa de la calle Carlin para dirigirse a la escuela primaria con su Biblia bajo el brazo. Todavía recordaba el día, las miradas, el silencio espantoso y repentino que se había producido cuando se hincó de rodillas antes de la comida, en el comedor de la escuela. Las risas habían comenzado ese día, y había seguido escuchando su eco a través de los años. El círculo que la rodeaba era como la sangre. Podías limpiarla una y otra vez y estaría siempre allí, indeleble, sucia. No había vuelto a arrodillarse en un sitio público, aunque no se lo había dicho a su madre. De todos modos, ella conservaba el recuerdo de la primera vez, y ellos también. Había luchado encarnizadamente a propósito del campamento de verano de la iglesia cristiana, y ella misma había conseguido el dinero haciendo trabajos de costura. Su madre le había dicho gravemente que era pecado, que era metodista y baptista y congregacionista, y que era pecado y reincidencia. Le prohibió practicar natación en el campamento. Sin embargo, aunque había nadado y se había reído cuando la zambulleron, hasta que ya no podía respirar y seguían manteniéndola bajo el agua, y se aterró y comenzó a gritar, y había intentado participar en las actividades del campamento. Le habían hecho cientos de bromas pesadas y había vuelto a casa en el coche de línea una semana antes de lo previsto, con los ojos hundidos y enrojecidos de tanto llorar. Mamá la había recogido en la terminal y le había dicho sombríamente que debía conservar siempre el recuerdo de ese castigo como una prueba de que su madre sabía, de que tenía razón, de que la única posibilidad de salvación estaba dentro del círculo rojo. Porque la puerta es estrecha, había dicho en el taxi. Al llegar a casa había encerrado a Carrie durante 6 horas en el armario. Su madre, por supuesto, le había prohibido que se duchara con las otras chicas, pero Carrie había escondido las cosas que necesitaba en el cajón con llave que tenía en la escuela, y lo había hecho de todas maneras, y había participado en ese ritual desnudo que le resultaba incómodo y le llenaba de vergüenza, con la esperanza de que el círculo se difuminara un poco, solo un poco. Pero hoy, lo que había sucedido hoy. Tommy Erbter, de 5 años, paseaba en su bicicleta por la acera de enfrente. Un niño pequeño de mirada intensa que montaba una Schwinn de 50 centímetros con ruedas adicionales de un brillante color rojo. Canturroneaba en voz baja. Cuando vio a Carrie, su rostro se iluminó y le sacó la lengua. «¡Hola, santurrona cara de caca!». Carrie le lanzó una mirada feroz, cargada de incontrolable furia. La bicicleta se tambaleó sobre sus ruedas adicionales y súbitamente se precipitó al suelo. Carrie sonrió y siguió caminando. El sonido del llanto de Tommy era una música dulce y estridente para sus oídos.
Si tan solo pudiera hacer que ocurriera algo así cada vez que se le antojara. Acababa de suceder. Se quedó totalmente inmóvil 7 casas antes de llegar a la suya, mirando el vacío sin comprender. Detrás, Tommy, lloroso, volvía a subir a su bicicleta mientras se llevaba la mano a la rodilla que se había lastimado. Gritó algo, pero ella lo ignoró. Había sido insultada por expertos. Había estado pensando: cáete de esa bicicleta, chico, cáete y pártete tu maldita cabeza. Y algo había sucedido. Su mente buscó la palabra, se había doblado. No era eso exactamente, pero se parecía. Se había producido una curiosa flexión mental, casi como doblar una barra de acero con la fuerza del codo. Tampoco era eso exactamente, pero no se le ocurrió otra cosa. Un codo sin fuerza, el débil músculo de un bebé. Doblégate. De pronto miró intensamente el gran ventanal de la casa de Mr. Doherty. Pensó: vieja zorra, espantajo, estúpido, ventana, rómpete. No ocurrió nada. El ventanal brilló sereno en el fresco resplandor de las 9 de la mañana. Otro calambre oprimió el estómago de Carrie y ella siguió caminando. Pero la luz y el cenicero, no olvides el cenicero, dirigió su mirada. La vieja zorra odia a mi mamá. Por encima del hombro, de nuevo, pareció como si algo se doblara, pero muy débilmente. El flujo de sus pensamientos se sacudió, como si hubiese producido un burbujeo en un manantial profundo. El ventanal pareció ondear, nada más. Podría haberle engañado sus ojos, podría haber sido eso. Su mente empezaba a sentirse cansada, a nublarse, y notaba el comienzo de un dolor de cabeza. Le ardían los ojos como si hubiera leído el Apocalipsis de una sentada. Siguió caminando hacia la pequeña casa blanca con póstigos azules. La conocida sensación de odio, amor, temor comenzaba a agitarse dentro de ella. La hiedra trepaba por el costado oeste del bungalow. Siempre lo llamaban el bungalow, porque decir la Casa Blanca sonaba como un chiste político y mamá decía que todos los políticos eran maleantes y pecadores y que, con el tiempo, entregarían el país en manos de esos rojos ateos que mandarían el paredón a todos los que creían en Cristo, incluso a los católicos. Y la hiedra era pintoresca y ella lo sabía, pero a veces la odiaba. Algunas veces, como en ese momento, parecía la grotesca mano de un gigante, recorrida por grandes venas que habían brotado del suelo para asir firmemente la casa. Se acercó arrastrando los pies. Por supuesto, también estaba lo de las piedras. Volvió a detenerse y parpadeó mirando de forma inexpresiva. Las piedras. Mamá nunca habla de eso. Carrie ni siquiera sabía si recordaba todavía el día de las piedras. Ella era muy pequeña entonces. ¿Qué edad tendría? ¿3 años? ¿4? Recordaba a esa chica del traje de baño blanco y después habían caído las piedras. Y en la casa, algunas cosas se habían disparado en distintas direcciones. En ese momento, el recuerdo se hizo súbitamente claro y luminoso, como si hubiese estado todo el tiempo allí, inmediatamente bajo la superficie, esperando una especie de pubertad mental, esperando quizá el día de hoy. De Carrie, El negro amanecer de la telequinesia, por Jack Gaver, publicado por la revista Esquire el 12 de septiembre de 1980. Hace 2 años que Stella Horan vive en el impecable barrio de Parrish, en San Diego, y a juzgar por las apariencias, es la típica californiana evolucionada. Lleva camisas estampadas de colores brillantes
y gafas de sol color ámbar. Tiene el cabello rubio con mechas oscuras. Conduce un inmaculado Volkswagen Fórmula 5, color marrón, con una sonriente calcomanía en la tapa de la gasolina y un eslogan ecológico en la ventanilla trasera. Su marido es un alto ejecutivo de la sucursal del Banco de América en París. Su hijo y su hija son destacados miembros del alegre grupo de amantes del sol y la playa del sur de California, dos bronceadas criaturas marinas. Hay un hibachi en el hermoso y cuidado jardín posterior, y el carrillón que cuelga junto a la puerta hace oír una tintineante frase del estribillo de Hey Jude. Pero Stella Horan todavía lleva dentro de sí la frágil y difusa marca de su Nueva Inglaterra natal, y cuando habla de Carrie White, su rostro adquiere un aspecto pálido y singular que hace pensar más en Lovecraft, en Arkham, que en Kerouac del sur de California. Por supuesto, era extraña, me dice Stella encendiendo su segunda Virginia Slim, un momento después de haber apagado el primero. Toda la familia era muy extraña. Ralph trabajaba en la construcción, y la gente del vecindario decía que todos los días llevaba su Biblia y una pistola del 38. La Biblia para leerla a la hora del café y durante la comida, y la pistola por si se encontraba con el anticristo. Recuerdo haber visto la Biblia. Lo del revólver, quién sabe. Era un hombre alto, de piel olivácea y que llevaba el cuello muy corto. Siempre me pareció un mal tipo, y una jamás se atrevía a mirarlo a los ojos. Tenía una expresión tan intensa que parecía echar chispas. Cuando una lo veía venir, se cambiaba de acera y jamás le sacaba la lengua a sus espaldas, jamás. Ya se puede imaginar el susto que nos causaba. Hace una pausa y lanza nubes de humo hacia las vigas de imitación secoya que cruzaban el techo. Stella Horan vivió en la calle Carlin hasta los 20 años y asistió al Instituto Comercial Lewin en Motton. Recuerda claramente el episodio de las piedras. Hay momentos en que me pregunto si no habré sido yo la causante de todo. El patio trasero de ellos colindaba con el nuestro, y Mrs. White había plantado un seto vivo, pero todavía no había crecido. Solía llamar a mi mamá docenas de veces a causa del espectáculo que yo daba en el patio, pero yo usaba un traje de baño muy decente, incluso remilgado para lo que se lleva ahora, un yatsen muy sencillo de una pieza. Mrs. White hablaba durante horas sobre el escándalo que eso era para su bebé. Mi madre, bueno, ella trata de ser amable, pero tiene un temperamento tan explosivo. No sé qué fue lo que Margaret White dijo. El hecho es que mi madre perdió el control. Supongo que debió llamarme la prostituta de Babilonia. En todo caso, mi madre le gritó que el patio era nuestro y que si a ella le daba la gana, yo podía bailar desnuda la danza del vientre. Le dijo también que era una mujer de mente sucia y que dentro de la cabeza solo tenía un montón de gusanos. También hubo otros gritos, pero el resultado final fue ese. Yo quería suspender de inmediato mi baño de sol. Odio las complicaciones. Me producen trastornos estomacales. Pero cuando mamá decide luchar por una causa, hay que tenerle miedo. Un día volvió a casa con un pequeño bikini blanco que había comprado en Jordan Marsh. Me dijo que ahora podía tomar todo el sol que quisiera. Después de todo, agregó, nuestro patio es un lugar privado. Stella Horan esboza una sonrisa al recordar y apaga el cigarrillo. Intenté discutir con ella, hacerle ver que no quería más problemas, que no deseaba que me utilizaran en su pequeña guerra, pero no sirvió de nada. Tratar de detener a mi madre cuando se le mete una idea a la cabeza es como intentar parar un camión Mack que baja sin frenos por una cuesta.
Además, eso no era todo. Yo le tenía miedo a los White. No se puede andar con bromas con estos fanáticos religiosos. Es cierto que Ralph había muerto, pero ¿y si Margaret tenía todavía la pistola? Pero, con todo, ahí estaba yo, un sábado por la tarde, tendida sobre una manta empapada de loción bronceadora y escuchando en la radio un programa de los últimos éxitos musicales. Mi madre odiaba ese tipo de música y normalmente, un par de veces por lo menos en cada ocasión, me gritaba que bajara el volumen porque se estaba volviendo loca. Pero ese día, por el contrario, ella personalmente lo subió 2 veces. Yo ya empezaba a sentirme la prostituta de Babilonia. Pero nadie salió de la casa de los White, ni siquiera la madre a colgar la ropa. Eso es otra cosa. Nunca colgaba ropa interior en el patio, ni siquiera la de Carrie, que entonces solo tenía 3 años, siempre dentro de la casa. Comencé a sentirme más relajada. Supongo que pensé que Margaret había llevado a Carrie al parque para que pudiera adorar a Dios en la naturaleza o algo así. En todo caso, después de un rato me recosté de espaldas, me puse un brazo sobre los ojos y me quedé dormida. Cuando desperté, Carrie estaba parada junto a mí y examinaba mi cuerpo. Se interrumpe y frunce el ceño mirando al vacío. Desde afuera llega el ruido sibilante del interminable paso de los coches. Escucho el sonido suave y regular de mi magnetófono, pero todo parece demasiado frágil, demasiado brillante, solo una patina barata que oculta un mundo más tenebroso, un mundo real donde tienen lugar las pesadillas. Era una chica tan bonita, continuó Stella Horan encendiendo otro cigarrillo. He visto fotos de ella cuando estaba en la escuela secundaria, y esa horrible y borrosa foto en blanco y negro que apareció en la cubierta del Newsweek. La miro y no puedo dejar de preguntarme qué le pasó en el camino, qué le hizo esa mujer. Y luego me siento deprimida y me da lástima. Era tan bonita, con sus mejillas sonrosadas y sus brillantes ojos color castaño, y su pelo de ese tono rubio que uno sabe que se va a oscurecer y poner parduzco. Tierna es la única palabra adecuada para describirla. Tierna, despierta e inocente. Las locuras de su madre no le habían tocado profundamente todavía. Me desperté con cierto sobresalto y traté de sonreír. No sabía qué hacer. Me sentí un poco atontada por el sol y mi mente funcionaba con lentitud, con una torpeza increíble. Hola, dije. Carrie llevaba un vestido amarillo muy bonito, pero terriblemente largo para una niña en verano. Le llegaba a media pierna. Ella no me sonrió. Se limitó a apuntar con el dedo y decir, ¿qué son esos? Bajé la vista y vi que la parte superior de mi bikini se había corrido mientras dormía. Lo puse en su lugar y respondí, son los senos, Carrie. Y ella dijo con mucha solemnidad, yo también quisiera tenerlos. Le dije, debes esperar, Carrie. No comenzarás a tenerlos hasta dentro de unos 8 o 9 años. No, yo no, respondió ella. Mamá dice que a las chicas buenas no les salen. Había algo extraño en esa niña de 3 años, una mezcla de tristeza y mojigatería. Apenas pude creer lo que oía, y lo primero que se me ocurrió fue también lo primero que dije. Bueno, yo también soy una chica buena. ¿Y acaso tu madre no los tiene? Bajó la cabeza y murmuró algo tan quedamente que no lo oí. Cuando le pedí que lo repitiera, me miró desafiante y me dijo que su madre
había sido mala cuando la trajo al mundo, y por eso los tenía. Los llamó bultos cochinos, como si hubiese sido una sola palabra. Yo no podía creer lo que había escuchado. Me quedé muda de asombro. No sabía qué decir. Solo nos miramos fijamente y lo único que yo quería era coger a la pequeña y llevármela a alguna parte. Fue ese el momento en que Margaret White salió de su casa y nos vio. Permaneció allí un momento como si no pudiera dar crédito a sus desorbitados ojos. Luego abrió la boca y dio un alarido, el sonido más horrible que he oído en mi vida. Me pareció que era como el ruido que haría un caimán en el pantano. Daba alaridos de furia, una furia descontrolada, enloquecida. Se puso roja con el color de las bombas de incendios. Dirigió sus puños al cielo y siguió dando gritos. Tiritaba toda entera. Pensé que sufría un ataque. Su rostro estaba totalmente contraído y parecía una gárgola. Pensé que Carrie se iba a desmayar o a morirse ahí mismo. La pobre aspiró todo su aliento y se puso blanca como el papel. Su madre chilló: «¡Carrie!». Yo me levanté de un salto y la lancé. «No le grite así, debería darle vergüenza». O alguna tontería parecida, no recuerdo. Carrie comenzó a caminar en dirección a su casa y se detuvo un momento y luego continuó. Y justo antes de cruzar la línea que dividía los patios, se volvió hacia mí y me dirigió una mirada. Oh, espantosa. No puedo explicarlo. Llena de deseos, de odio, de temor, de desdicha. Como si, a los 3 años, la vida hubiese caído como una piedra sobre ella. Mi madre salió a la escalinata de la entrada y su rostro sencillamente se demudó al ver a la pequeña. Y Margaret, oh, ella gritaba cosas de putas y rameras y de los pecados de los padres que caerían sobre sus hijos hasta la 7ª generación. Yo tenía la sensación de que se me había secado la lengua. Durante un segundo, Carrie osciló entre los 2 patios y entonces Margaret White levantó la vista y juró por Dios que esa mujer le ladró al cielo. Y luego comenzó a hacerse daño, a castigarse. Se arañaba el cuello y las mejillas, provocándose rasguños y manchones rojos. Se rasgó el vestido. Carrie chilló: «¡Mamá!», y corrió hacia ella. Mrs. White se puso en cuclillas como una rana y abrió los brazos. Pensé que la iba a triturar y di un grito. La mujer sonreía con una mueca. Sonreía y la baba le corría por el mentón. Yo tenía una sensación de asco. ¡Santo Dios, qué asco sentí! Cogió a la niña y entraron. Yo apagué la radio y pude oírla. Cogí algunas palabras, pero no todas. Pero no necesitaba entender todas las palabras para saber qué estaba sucediendo. Oraciones, llantos, chirridos, sonidos estrafalarios, y Margaret que le decía a la pequeña que se metiera en el armario y rezara. La pobre lloraba y gritaba que se arrepentía, que se había olvidado, y luego nada. Mi madre y yo nos quedamos mirando. Nunca la había visto tan alterada. Ni siquiera cuando murió mi padre dijo: «¡La niña!». Y eso fue todo. Entramos en la casa. Estela se levanta y se dirige a la ventana. Es una hermosa mujer con su vestido de verano sin espaldas. «Es como vivirlo de nuevo, ¿sabe?», me dice sin volverse. Interiormente vuelvo a sentirme trastornada por el suceso. Sonríe un instante, cruza los brazos y lleva las palmas de las manos hacia los codos. Era tan bonita. Uno no se le puede imaginar viendo esas fotografías. Afuera los coches van y vienen, y yo permanezco sentado y espero que prosiga. En ese momento,
Stella me recuerda al atleta que va a hacer un salto de pértiga y se pregunta si acaso el listón no está demasiado alto. Mi madre preparó té. Lo bebimos muy cargado, con leche y un poco de whisky, y tal como lo hacía cuando yo había estado jugando y alguien me había empujado sobre una mesa de ortigas o me había caído de la bicicleta. Tenía un sabor horrible, pero lo bebimos de todas maneras, sentadas frente a frente en un rincón de la cocina. Ella llevaba alguna vieja bata de casa que tenía descosido el borde inferior en la parte de atrás. Yo seguía con mi traje de 2 piezas de prostituta de Babilonia. Yo quería llorar, pero no podía porque todo era demasiado real, no como en las películas. Una vez que estaba en Nueva York vi a un viejo borracho que llevaba de la mano a una pequeña vestida con un trajecito azul. La chica lloraba hasta que le sangraron las narices. El borracho parecía gota y su cuello parecía la cámara de un neumático. Mostraba una hinchazón roja en medio de la frente y una larga cuerda blanca en la chaqueta de sarga azul que llevaba. Todo el mundo seguía yendo y viniendo, porque así muy pronto dejarían de verlos. Eso era real también. Quería decirle eso a mi madre, e iba a abrir la boca en ese momento cuando sucedió lo otro. Supongo que eso es lo que a usted le interesa. Se oyó un sordo estrépito que hizo vibrar la cristalería en el armario. Fue una sensación y a la vez un sonido, algo grueso y sólido, como si alguien acabara de sacar una caja fuerte de encima del techo. Enciende un nuevo cigarrillo y comienza a fumar con rápidas bocanadas. Me acerqué a mirar a la ventana, pero no vi nada. Luego, cuando yo iba a retirarme, algo más cayó, algo que lanzó destellos al sol. Por un segundo pensé que era un gran globo de vidrio. Luego se estrelló sobre el borde del techo de los White y se partió en pedazos. No era vidrio, sino un gran trozo de hielo. Iba a darme vuelta para decírselo a mamá y en ese momento empezó a caer como lluvia. Se precipitaba sobre el techo de los White, sobre el patio trasero y el delantero. Golpeaban la puerta exterior que daba al subterráneo y un mamparo hecho con una plancha de hojalata. Cuando el primero lo golpeó y produjo un sordo estruendo como el de la campana de una iglesia, mi madre y yo dimos un grito. Estábamos aferradas la una a la otra como un par de chicas en medio de una tormenta. De pronto se acabó. No se oía ningún ruido en la casa de los White. Se veía cómo chorreaba por las tejas el agua del hielo que se fundía al sol. Había un gran trozo de hielo metido en el ángulo que formaba el techo con la chimenea. El brillo que despedía era tan fuerte que me dolían los ojos al mirarlo. Mi madre empezaba a preguntarme si ya todo había terminado, y en ese momento Margaret dio un grito. El sonido nos llegó con mucha claridad. En cierto modo era peor que el anterior, porque este era un alarido de terror. Luego se escucharon golpes y ruidos metálicos como si le estuviera arrojando a la pequeña todas las cacerolas y sartenes de la casa. La puerta trasera se abrió de un golpe y volvió a cerrarse de igual manera. Nadie salió. Se escucharon nuevos gritos. Mi madre me dijo que fuera a llamar a la policía, pero yo no podía moverme. Me sentía clavada en el lugar. Mr. Kirk y su esposa Virginia salieron al patio a mirar. Los Smith también. Muy pronto todos los vecinos que se encontraban en sus casas habían salido. Incluso la anciana Mrs. Warwick, que vivía más arriba y que era sorda de un oído. Las cosas comenzaban a estallarse, a tintinear y a romperse. Botellas, vasos, qué sé yo.
Y entonces la ventana lateral se partió en pedazos y vimos aparecer un extremo de la mesa de la cocina. Dios es testigo. Era un enorme mueble de caoba que arrancó la rejilla. Debía pesar más de 100 kilos. ¿Cómo podría una mujer, incluso una mujer fuerte, arrojar eso con tanta facilidad? ¿Qué quieres insinuar? Pregunto. Yo solo sé lo que estoy contando,